Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos evidentemente con esas declaraciones de Iván Rakitic, importantísimas. Esa autocrítica de Rakitic que aunque tarde ha llegado y confirma pues un secreto a voces. El club de amigos. Un hecho, el club de amigos no es solo el club de amigos que ha tenido el Barça. El club de amigos existe y existirá siempre. Lo importante es darnos cuenta de cuando el club está en manos de los jugadores. Voy primero con las declaraciones de Rakitic y después pues haré una reflexión muy importante. Considero que es muy importante. El croata se sinceró y fue crítico con la actitud de la plantilla a la hora de afrontar esas eliminatorias. Para mí, y lo digo con todo el cariño y respeto hacia los otros equipos, fue por puro aburrimiento y pensar en otras cosas que no fuera el fútbol, ya que incluso rivales alababan a nuestro equipo como el mejor del mundo. La cagamos contra la Roma y el Liverpool, pero era el aburrimiento de sentirte demasiado superior. Si hubiéramos aguantado el hambre de la primera temporada, hubiéramos ganado 2 o 3 Champions más, evidentemente. Evidentemente, Rakitic, por eso nos jodió tanto. Lamentó este tipo de actitudes. No debería de ser así. Yo siempre juego para ganar incluso con la familia, pero esa era mi sensación desde dentro, fijaros, ¿no? Fijaros, y aún había gente que lo cuestionaba. Nos sentíamos muy por encima de los demás y el fútbol nos castigó por eso. A pesar de la complicada situación económica por la que pasa el club, el centrocampista no está preocupado por el devenir del Barça por la gran cantidad de talento que está surgiendo de la Masía. Bueno, aquí ya se mete más a analizar el Barça actual. ¿Cuántos jugadores han ganado las medallas más importantes este verano? Como siempre, los clubes pasan por mejores o peores momentos, pero el Barça tiene jugadores jóvenes de un nivel que es una barbaridad. Hace unos meses empezaron con 2 o 3, pero es que ahora tenemos una lista muy larga y creo que todo lo que viene, sobre todo cuando se recuperen todos, creo que va a ser muy interesante. Para mí, el mejor equipo de la historia es ese Barça de 2015 y fue un placer haber podido formar parte de ese equipo. Me llena de mucho orgullo, por eso digo que es una pena. Aunque hayamos ganado muchos títulos, creo que podíamos haber conseguido para nosotros y para el club más. Bueno, estas declaraciones evidentemente pues han tenido mucha repercusión y mucho eco entre el barcelonismo. ¿El por qué? Pues porque deja entrever lógicamente la existencia del club de amigos que ya podíamos sospechar, ¿no? De ciertos jugadores que salieron entonces del club rumbo a otros equipos y que hablaban, ¿no?, sobre todo en la etapa de Valverde, de cómo eran los entrenamientos, de la nula exigencia física, de la nula exigencia a nivel de disciplina, etcétera, etcétera. Pero es importante que un peso pesado del Barça, del gran Barça, sobre todo en la etapa final, como es Rakitic, pues lo venga a confirmar. Aburrimiento, dice, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de esto y de la importancia de darnos cuenta a tiempo de las cosas, porque esto se veía venir. Esto se veía venir. Y explico el porqué un poquito. El Barça gana la Champions el año 2010-2011. Justo el verano anterior, Joan Laporta abandonaba la presidencia del FC Barcelona con la victoria en las elecciones de Sandro Rosell. Primer palo. Primer error por parte del barcelonismo, ¿no? Abandonar el mejor proyecto de toda la historia del club. Vaya usted a saber el porqué. Porque yo todavía no lo sé, ¿eh? Vaya usted a saber el porqué. Esa temporada, el Barça ficha a Cesc Fàbregas también. Y lo ficha, muchos recordaréis, estamos hablando de un Barça que viene de ganar 2 Champions, de ser dominador, de arrasar a sus rivales, de practicar el mejor fútbol del mundo. Y además la selección española viene de ganar el Mundial. Y recordaréis cómo, entre todos, liderados por Piqué, ya empezamos a ver ahí muestras de dominio, pues pedían el fichaje de Cesc Fàbregas, ¿no? Cesc Fàbregas viene, era un jugador que encajaba perfectamente en el Barça, pero su llegada llevó al ostracismo, por ejemplo, a Keita y el equipo quedó debilitado en el centro del campo a nivel competitivo. El Barça esa temporada cae de la Champions. Guardiola se va. La siguiente temporada viene Tito Vilanova, el Barça cuaja una gran temporada, gana la Liga, pero tampoco es capaz de ganar la Champions.
Llega Tata Martino. Aquí se recrudece el dominio de los jugadores. Ya vemos un Barça claramente peor, claramente en declive. El Barça también cae en Champions y pierde la Liga a manos del Atlético de Madrid y de Mateu Laoz en la última jornada, como todos recordaréis. ¿Qué hace el Barça para reconducir la situación? Con muy buen criterio, aquí hay dos opciones: meter mano en el vestuario o meter mano y contratar un entrenador duro, con las ideas claras y al que le den evidentemente plenos poderes. El Barça ficha a Luis Enrique y aparentemente le dan todos los poderes, dado que ese verano el Barça satisface sus dos peticiones para reforzar al equipo: Iván Rakitic, precisamente, y sobre todo Luis Suárez. La insistencia de Luis Enrique es vital, puesto que Luis Suárez estaba a punto de fichar por el Real Madrid. Tirad de hemeroteca y veréis incluso portadas de AS y Marca dando el fichaje como hecho en verano, en ese mismo verano. Luis Enrique fijó al jugador uruguayo pues como pieza fundamental para su proyecto. Y acertó de lleno. Además traía a Rakitic, puesto que esa temporada Xavi, jugador fundamental, ya tenía 34 años. ¿No? Reforzó perfectamente al equipo. El equipo tarda un poco en arrancar. Se forma, pues esta sociedad Messi, Neymar, Luis Suárez, que tantas alegrías nos ha dado, pero vemos ahí una complicidad tan grande, que en cierto modo se creen los dueños del club. Vemos como estos jugadores pues se muestran prácticamente solo en la faceta ofensiva. Tras una primera vuelta un tanto decepcionante, llegamos a ese episodio del mes de enero en Anoeta contra la Real Sociedad. Ese episodio del primer partido liguero tras el parón navideño, en el que Luis Enrique opta por dejar en el banquillo a Suárez, Messi y Neymar. Consideraba que no habían descansado lo suficiente, que habían llegado demasiado justos de sus viajes, y los deja en el banquillo. Aquí, Josep María Bartomeu pega uno de los bandazos que le perseguirán para siempre. Según filtró la prensa, el Barça perdió ese día. Josep María Bartomeu baja al vestuario y se reúne con Luis Enrique y le advierte de que no quiere que se vuelvan a repetir un episodio como ese de dejar a sus tres grandes cracks en el banquillo, en un partido que el Barça va perdiendo y termina perdiendo. Luis Enrique no los metió. Les dio los últimos minutos y el Barça perdió el partido. Pero esa bajada al vestuario trascendió por parte de la prensa y evidentemente pues Luis Enrique quedó tocado, ¿no? Quedó tocado en cuanto a poder dentro del vestuario. Los jugadores, conocedores de que esto había trascendido, reaccionan. Vaya si reaccionan. El Barça cuaja una temporada espectacular y se alza con otro triplete. Porque evidentemente era el mejor equipo del mundo de largo. Una delantera inigualable y un auténtico equipazo por detrás. Ganamos ese triplete. La temporada siguiente es muy buena, un auténtico espectáculo, ganando el Mundial de Clubs de manera brutal. Sobre todo el primer tramo hasta que termina hasta el 31 de diciembre es absolutamente espectacular, pero en la segunda vuelta pues el Barça gana la Liga, gana la Copa, pero desgraciadamente nos elimina el Atlético de Madrid en aquella eliminatoria tan competida, con aquella mano que no pitó Rizzoli a tiro de Iniesta en el Calderón dentro del área, y tras un partido, el primer partido, el de ida, también muy polémico, ¿no? Nos tocó ahí la bestia negra del Atlético de Madrid en una Champions que probablemente podríamos haber ganado. Una Champions que, por cierto, ganó el Real Madrid, y esto es lo peor, ¿no? Porque evidentemente han pasado ahí muchos años en los que el Barça podía haber ganado la Champions. Eso está claro. Eso está más que claro. Esa temporada no se gana y llegamos a la temporada siguiente.
la temporada clave, la temporada para mí en la que todo el barcelonismo se tiene que dar cuenta de que las cosas tienen que cambiar. Estamos hablando de la temporada célebre, esa eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. El Barça cae en París con estrépito, 4-0. Totalmente sobrepasado, anulado y aniquilado por el Paris Saint-Germain. Ese partido, lo que sucede en ese partido es tan grave a nivel futbolístico que el aficionado se tiene que dar cuenta de que algo va mal. Vemos claramente 3 jugadores arriba con 0 compromiso defensivo. 0. Y esto, siendo una de las premisas fundamentales de nuestro juego, pues es absolutamente inaceptable. Y si eso no cambia, lógicamente el equipo irá hacia abajo, teniendo en cuenta que además Josep María Bartomeu les había dado el poder la temporada pasada. El Barça remonta en una gesta sin precedentes, con ese gol de Sergi Roberto, 6-1. Si ya habíamos sido advertidos en la siguiente eliminatoria, con la euforia propia de haber remontado esa del Paris Saint-Germain, muchos nos veíamos campeones, lógico. Decíamos, el Barça ahora espabilará. Pero no. Al Barça le toca la Juventus, el Barça va a Turín y repite el mismo partido que hizo en París. Esta vez se come 3-0. ¿Autocrítica por parte de los jugadores? Ninguna. Críticas al planteamiento de Luis Enrique, sí. Las recuerdo por parte de Gerard Piqué. Aquí el barcelonismo se tiene que dar cuenta de que tiene que cambiar todo, de que tiene que haber jugadores que tienen que salir del equipo, o bien llegar un entrenador nuevo duro, de prestigio y duro, que meta unas normas a las que o bien se adaptan los jugadores o estos se tienen que ir del club, sea quien sea. Es así, es la única manera de corregir una situación tan viciada, o no habría otra alternativa. Esa temporada Luis Enrique sale y Josep María Bartomeu, lejos de hacer eso, nos trae a Ernesto Valverde. Ernesto Valverde se dedica pues a satisfacer las demandas de los jugadores, consciente de la superioridad que tiene a nivel de plantilla 1 por 1, y el resto es historia. El equipo en manos de los jugadores. Ese verano antes de que llegue Ernesto Valverde, vemos cómo se va Neymar, lo cual podía ser algo favorable porque deja una pasta increíble y además elimina probablemente un elemento que podía ser tóxico en el vestuario. Pero la apuesta no es completa. Josep María Bartomeu decide gastar la pasta sin ton ni son, sin satisfacer demandas que exija el entrenador. De hecho, la única fue Paulinho, que pidió ahí un centrocampista, Ernesto Valverde, pero claro, tú tienes que acompañar esa decisión con un entrenador de peso que mande en el club y darle las riendas del club. Pero las riendas las tenían los jugadores. Nos lo ha demostrado Rakitic. Nos lo ha demostrado Rakitic perfectamente. Jugadores que llegaban en bicicleta, como Piqué, bueno, todo este tipo de cosas. Festival de días libres, en fin. Claro, ¿qué pasa aquí? Darse cuenta de esto es relativamente fácil. ¿Cuál es el problema? Levantar la mano y señalar. Ese es el problema. Todos recordaremos aquí Mr. Seitan, ¿no? Cómo le llovieron las críticas por hacer el análisis justo cuando había que hacerlo. El día de la derrota en París, 4-0, luego remontamos, y sobre todo, el día de Turín, cuando te comes ahí 3-0. Ahí hay que actuar. Ahí hay que actuar. ¿Qué pasa? Que si dices esto, y yo lo he comprobado en mis carnes, en mi canal también, cuando haces una crítica a jugadores o presidentes o figuras que la gente idolatra dentro del barcelonismo, pues no gusta. No gusta. Pero claro, ¿qué es lo más importante aquí?
¿Qué es lo más importante aquí? Es el Barça. Y si no actúas, te ves en la situación actual. Recordemos que por gestos como los de Xavi, de honradez, de retirarse, de irse, cuando era jugador me refiero, la situación no es todavía peor, puesto que Xavi tenía una oferta de renovación de 3 temporadas hasta los 38 años. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? No podemos dejar que pasen estas cosas. Y estas cosas volverán a pasar, porque pasan siempre, pasaron antes también. Pasaron en el Barça, la gente idolatraba a Romario, incluso cuando ganó el Mundial y se negó a volver a Barcelona. Y se negó a volver a Barcelona porque quería seguir festejándolo en Brasil unos meses más. Volvió en el mercado invernal. Y había gente en Barcelona que seguía defendiendo a Romario. Son muchos, muchísimos los casos. Siempre sucede así, siempre, exactamente siempre. ¿Por qué? Porque los jugadores evidentemente tienen una vida limitada. Tienen una etapa en la que empieza su ocaso. Ahí hay que empezar a darse cuenta. Sí, hay que dar reconocimiento a los jugadores. Pero claro, cuando estamos hablando de una quinta de jugadores con una edad relativamente similar, el pretender que todos se retiren en el Barça, no sé si sabéis por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Un 11 con 11 futbolistas de 35 años sobre el terreno de juego o 36? Eso no funciona, ¿no? Ya, creo que todos entendemos que eso no funciona de ninguna manera. Bien, lo importante es darse cuenta. Los momentos clave. Lógicamente después vinieron los ridículos, ¿no? 0-3 en Roma. Claro, si tú no actúas la temporada en la que ves el 4-0 en París y el 3-0 en Turín, dices tú, bueno, vamos a dar una oportunidad, la última. Pero claro, te comes 0-3, te comes 3-0, perdón, te levantan una eliminatoria a la Roma. Un equipo de media tabla en Italia, con una imagen deplorable. Ya no puedes esperar más, tienes que actuar de manera definitiva. No haces nada. Temporada siguiente, Liverpool. ¿Qué coño esperamos? ¿Pero qué coño estamos esperando? Esto pasa y pasará, y pasará. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahora tenemos la figura emergente de Lamine Yamal, que tarde o temprano también bajará su nivel. Llegará a una edad en la que no presionará y ahí habrá que estar como barcelonista atento. Atento para señalarlo, para ayudar al club. Por supuesto que sí, porque si no hacemos nada, pues corremos el riesgo de seguir repitiendo la historia una y otra vez. La historia siempre, en el fútbol, es cíclica y se repite una y otra vez. Lo que interesa aquí es que las etapas malas duren lo menos posible. ¿Cómo se consigue esto? Atajando, ¿no? Acertando con el diagnóstico lo más pronto posible. Si no, como dejes extenderse la enfermedad, terminas muerto. Eso es lo que le ha pasado al Barça. Presidente que no actúa, entrenadores random, club en manos de los futbolistas. Lo ha confirmado Iván Rakitic. Aburrimiento, sentirse demasiado superior. Que corra otro. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!